Hablar sobre el cáncer de mama puede salvar vidas. Es por eso que en el marco de la campaña Habla, Infórmate y Detecta hemos realizado este espacio de una buena conversación que se llama Hablemos de la cintura para arriba. Bueno, un lugar entonces donde vamos a sostener distintas conversaciones, ¿verdad, Carola? Con invitadas e invitados desde la experiencia, también el conocimiento, para que hablemos y nos informemos de la manera más completa posible sobre el cáncer de mama. Sí, a través de este espacio nosotros buscamos despertar, ¿cierto? Buscamos promover la detección precoz del cáncer de mama, no solo para las mujeres chilenas, sino que para todas las mujeres del mundo. Soy Carolina Paulsen, soy actriz y activista acérrima de la detección precoz del cáncer de mama. Muy bien. Y yo soy Elvira Cristi, también soy actriz y hoy soy parte, por supuesto, de esta campaña, porque sé que a mí, a ti y a todas las mujeres nos puede suceder esto. Y en el programa de hoy estaremos hablando con un doctor, con el doctor Francisco, la relación médico-paciente que es tan importante. Así que les damos, por supuesto, la bienvenida a este primer capítulo de Hablemos de la cintura para arriba. Bueno, y estamos muy felices de estar en este primer capítulo entonces de nuestro programa Hablemos de la cintura para arriba, ¿cierto? Junto a mi compañera amiga Carola Paulsen. Y tenemos un tremendo invitado hoy día, al doctor Francisco Acevedo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy día. Él es oncólogo médico. Vamos a estar profundizando con él respecto a muchos temas que tenemos, muchas preguntas tenemos, Carola, ¿verdad? Para abordar al doctor. Al doctor totalmente. Totalmente, muchas Es que preguntas. tenemos que saber de qué se trata esta enfermedad real, así sin mitos. Con dato duro, o sea, queremos saber también cositas, ¿ah? El Feliz. dato duro. Gracias, sí. bueno, gracias por la invitación. He tenido un poco la oportunidad de estar participando en la corporación. Ya llevamos varios años y un poco nos dedicamos a hacer harto taller a las pacientes con cáncer de mama. Y la idea es un poco transmitir eso mismo a las pacientes que van a estar viendo este programa. Así que muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted, doctor. gracias a usted, doctor, sí. ¿Te puedo tutear? Eso No, le iba a me gusta preguntar. tratar de usted. Sí, Claro, sí. está bien, está bien. Pasa eso también como con el Sí. tema de Tutear. doctor-paciente. ¿Tú eres también de los que piensa que es mejor tutearte? O sea, hay gente que no se siente cómoda Sí, tuteando. es verdad también Es eso, verdad, ¿no? hay de todo. A mí me sale muy fácil tutear. Sí. Y no te molesta que te hay gente, tuteen. hay gente que no le gusta y dice, no, y prefiero mantener relación. Está bien, Sí, pero es minoría. sí. Yo creo que Sí. hay más cercanía, sobre todo en esta enfermedad, que la gente un poco está súper asustada, escucha cáncer y un poco lo relaciona a muerte. Entonces, y van al médico y ven batas blancas, entonces se sienten muy asustadas. Entonces, esto un poco de conocerse primero es parte, lo relaja harto. Yo creo que es parte de la cercanía que después uno va ganando también con el tiempo. Sí. Eso. Así Sí, que feliz, bueno. Francisco, Pancho, no sé. Ya, Pancho, entonces, te agradecer. Pisco sour, por favor. ¿Ya te fuiste al Carola? No, el alcohol no, eso no. No es para este programa. No, pero, doctor, mira, te voy a mostrar un dato duro. Bueno. Ya, para que tenemos la pantalla súper inteligente que nos va a dar, por ejemplo, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres chilenas. Eso es tremendo, yo lo supe en su momento. Sí, es Sí. verdad. Esto, y no solo mujeres chilenas, o sea, mujeres chilenas muy importante, pero esto en mujeres en el mundo. Y eso un poco tiene que ver con el número, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres, en todas partes del mundo, en Chile también. Entonces, si uno mira los números absolutos, por supuesto que va a ser la mayor cantidad de mortalidad. Eso es un poco ver el vaso medio vacío, pero el vaso medio lleno habla un poco de que la mayoría de las pacientes, pese a que esto es muy frecuente, la mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama, sobre todo si tienen un diagnóstico precoz, se van a curar de este cáncer. Y eso tiene que ver con lo que le mencioné anteriormente, que es con el diagnóstico precoz, pero también sí. tiene que ver con que tenemos muchos mejores tratamientos. Entonces, esto no va a bajar, o sea, perdón, la incidencia no va a bajar, Claro. eso va aumentando, pero tenemos muchos datos en el mundo y particularmente en Chile también, que la mortalidad ha ido disminuyendo. Ahí. Sigue siendo la primera, pero estamos claramente mejorando. Eso es una buena noticia. Sí. Ay, sí. Entonces vamos con el segundo dato duro que queremos comentar con usted, doctor. O contigo, Francisco, o Pancho. Ah, doctor Pancho. En Chile, eso, doctor Pancho. En Chile hay un diagnóstico cada 3 horas. Eso es impresionante, ¿no? Claro. Eso tiene que ver un poco con lo mismo que le había dicho. La incidencia de cáncer de mama, el número de casos que se diagnostica todos los años,
ha ido aumentando. Y eso tiene que ver con muchas cosas, factores de riesgo, hay cosas que no conocemos muy bien. Eso tiene que ver con, perdón doctor, ¿sí? que te interrumpa, pero no hay problema. ¿tendrá que ver con la alimentación, con la contaminación, con la responsabilidad? Bueno, es una buena pregunta ¿Ya? y una pregunta que se hace mucha gente. Y no solo pacientes, sino que investigadores. Claro, me imagino. Que tiene que ver cuál es la causa del cáncer. Y increíblemente, y esto cuesta mucho entenderlo, la mayoría de las causas del cáncer no las sabemos y tienen que ver probablemente con mala suerte. Nosotros todos los días estamos generando alteraciones en nuestro ADN. Quizás tiene que ver con alimentación, como tú dices, lo ultravioleta, pero tenemos muy buenos mecanismos para reparar esas alteraciones. Entonces no es que hay alteraciones todos los días, pero tenemos mecanismos para poder repararlas. Sin embargo, algunas alteraciones se producen justamente en aquellas proteínas que tienen que ver con reparar las células. Entonces es un poco de mala suerte. Justo te tocó esa alteración en ese gen en particular y finalmente desarrollan cáncer. Pero hay un grupo de pacientes que tiene que ver, que es más o menos como el 20-30%, que tiene que ver con factores de riesgo clásicos. La obesidad, por ejemplo, el tabaquismo no está tan asociado con cáncer de mama, pero sí con otras patologías, el uso de alcohol, la terapia de reemplazo hormonal cuando se utiliza indiscriminadamente, porque hay pacientes que sí se benefician más de terapia de reemplazo hormonal. El sedentarismo, por ejemplo, está claramente asociado no solo con cáncer de mama, sino con otros tumores. Entonces, tiene que ver con factores de riesgo. Y el tercer punto, que quizás es el menos importante, pero que el que nosotros podemos intervenir precozmente, es en pacientes que tienen alteraciones genéticas que heredan de sus familias, ya sea de su mamá, de su papá, y que esto es un factor de riesgo. No es que alguien, si tiene una alteración genética, vaya a ser el cáncer, pero es un factor de riesgo. O sea, un paciente, depende de la alteración genética, el riesgo puede ser tan alto como un 70%, que a lo largo de su vida haga un cáncer de mama. Entonces es súper importante que nosotros detectemos a esas pacientes antes de que lo desarrollen. Y para eso las pacientes tienen que hablar con su médico tratante, su ginecólogo, su médico de familia, y explicarle, mira, mi mamá tuvo cáncer de mama, tengo una tía, una prima, y ellos hacer alguna intervención para poder detectar esta alteración genética. Entonces, la mayoría no sabemos, o mala suerte. Otro tiene que ver con factores de riesgo clásicos, que un 20-30% y un 10% con causas genéticas. Ya. Mire, vamos a ir, doctor Pancho, a un dato duro que tiene que ver con la edad, que para mí me llega muy de cerca porque a mí me detectaron a los 38 años. Yo a los 37 le dije a un doctor que por favor si me pudiera ver porque sentía algo, y el doctor me dijo, no, después de los 40 yo te reviso. Existen, doctor Pancho, que usted no lo crea, aunque tú no lo creas. Existen. Entonces, es importante. 7 de cada 10 nuevos casos... me lo sacaron. 7 de cada 10 nuevos casos se diagnostican en mujeres mayores de 50 años. Sí. Es así. Es así. O sea, el cáncer de mama es un cáncer asociado a la edad. De hecho, el factor de riesgo más importante, aparte de ser mujer, porque acuérdense que hay cáncer de mama en hombres, aparte de ser mujer, es la edad. Mientras más años tengan los pacientes, mayor es el riesgo de que desarrollen cáncer de mama. Y la mayoría van a ser diagnosticados en pacientes que son posmenopáusicas. Esto, lo que tú estás comentando, no es inhabitual. O sea, alguien si llega con 30 años y se tenga un nódulo en la mama, lejos lo más probable es que sea algo benigno. Pero dentro de eso hay un grupo que se escapa. Entonces hay que examinar a las pacientes, si es que el nódulo es nuevo, ha crecido, hay cambios de coloración en la piel. Hay que ser más suspicaces. Pero eventualmente esa paciente tiene que ir a algún examen, aunque sea joven. Mucha gente dice, no puedo hacer exámenes porque soy súper joven. Hay exámenes que se pueden hacer en pacientes jóvenes y que nos permiten descartar que esto se trata de un cáncer. Perfecto, doctor. Vamos a ir a otro dato duro que me gustaría compartir con usted. Dice que los exámenes preventivos de cáncer de mama bajaron hasta un 80% en pandemia por miedo, ¿cierto?, a lo que todos sabemos, contagiarnos de COVID-19. Sí. Hablemos de este dato duro que no es menor, es bien relevante. O sea, la gente se escondió en la pandemia, tenía mucho miedo. Incluso con gente, nos tocaba muchas veces gente que sabía que tenía algo en la mama nuevo, que se tenía que estudiar o que necesitaban un control dentro de cierto tiempo, pero que no fueron a control. Y eso bajó dramáticamente y es muy probable, esos datos todavía no los podemos medir, pero es muy probable de que esto tenga un impacto en la mortalidad por cáncer de mama. Uno puede ver, mira, lo que ocurrió en esto de la pandemia, en que la gente dejó de hacerse exámenes, puede ser que tenga un impacto y podamos ver un aumento en la mortalidad por ese hecho. Y esto no solo con el tema del diagnóstico, de hacerse mamografía, sino que ocurría lo mismo con los tratamientos. Pacientes que ya sabían que tenían un cáncer de mama dejaron de acudir a los controles. Nosotros
a veces estábamos en pandemia sin pacientes y decíamos que ¿qué pasa? Como que Claro. habrá menos cáncer, Claro, no sé. claro. Pero después de que se empezó a relajar todo, empezaron a aparecer. Y fueron muchas pacientes con Pero cáncer qué más tremendo, avanzado porque y yo todo. pensé, doctor, en la pandemia. Y es tremendo porque uno Sí. se quería proteger de la Exacto. infección. Y cuando No- estás con quimio, por lo Sí, general, estás con baja... No quiero ir al hospital porque me voy a agarrar Claro. algo. Y siempre aparecía en la tele, mira, si tú tienes una enfermedad como hipertensión, diabetes, cáncer, tienes más riesgo de morirte, entonces menos Sí, ganas te pues, dan era de ir al como- hospital. Doctora, ¿hay Claro. datos respecto a la pandemia con quimioterapia o radioterapias que se suspendieron? ¿Fueron muchos? ¿Conoce usted como ese dato? Sí, sí. De hecho, bueno, nuestro grupo en la Católica hizo una publicación que lo hizo con gente en Estados Unidos y que ellos demostraron de que el impacto de la pandemia tuvo en los tratamientos por cáncer. Y eso, como te comentaba, probablemente, esto fue una simulación en el fondo que se hizo con esos datos, pero probablemente estos números los vamos a ver más adelante que sí efectivamente van a tener un impacto en la sobrevida. Perfecto. Ya, doctor Pancho. La detección temprana salva vidas, ¿cierto? Y la mamografía es esencial en la detección precoz. Bueno, hay dos cosas. Una, que muchas veces uno habla de la detección precoz, pero quizás uno tiene que ir un paso atrás y hablar de la prevención de cáncer de mama, porque lo podemos detectar precozmente, pero idealmente esto que no se diagnostique nunca. Entonces ahí tiene que ver con los cambios de estilo de vida, cosas que le había dicho, el 30% se asociaba a factores de riesgo conocidos, entonces podemos tener un impacto en eso. Usar la terapia de reemplazo hormonal, ojalá no utilizarla o eventualmente utilizarla de forma más inteligente, disminuir el sobrepeso, la obesidad que están asociados al cáncer de mama, restringir el consumo de alcohol, por ejemplo, hacer más actividad física, comer sano, etcétera, etcétera. Y lo segundo tiene que ver con la detección precoz. Y para eso, es muy importante que las pacientes conozcan sus mamas. Hay muchos datos que muestran que la autopalpación no tiene un impacto en diagnosticar precozmente, pero es importante que la mujer igual conozcan sus mamas. Exacto. Que noten cambios, sepan siempre son medias asimétricas, conozcan esa asimetría, pero si hay cambios que se los comenten a su médico, ginecólogo, médico familiar, médico internista, y eventualmente se hagan exámenes precozmente. Si no, si la paciente está súper bien, no tiene ninguna molestia, tiene que hacerse una mamografía, que ahí un poco las guías clínicas varían de en qué edad iniciarlo, pero probablemente la mayoría dice que hay que iniciarlo desde los 40 años y hacerlo en forma anual. Lamentablemente en Chile no tenemos un plan de tamizaje, se llama, de screening, de hacer mamografías poblacionales. Entonces esto se hace porque alguien le dice al médico, oye, me quiero hacer una mamografía, perfecto, te hago la orden. Pero, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, esto está todo registrado. Dicen, tú no te hiciste la mamografía y si no te la hiciste, no fuiste al médico, te llega una carta a la casa. Ah, mira. Entonces eso habla de un dónde? plan nacional ¿En Estados Unidos? Entonces eso ocurre para otros cánceres, colonoscopía, Papá Nicolau, etc. Pero eso no existe en Chile. Entonces la gente que se hace mamografía todos los años es un poco porque ellos decidieron hacerlo y lo conversan con el médico, oiga, háganme la mamografía, perfecto, y se la hacen. ¿Y habría una posibilidad tal vez de que existiera como un proyecto, que usted, por ejemplo, o tú, doctor, planteara esto en términos como política pública? Porque me parece Sí, muy interesante, no es solamente tal interesante. vez nos Sí, convoca el po. cáncer de mama, ¿no? Pero Sí. con todos Sí. los otros cánceres. O sea, se sabe, se ha conversado. Hay gente que sabe mucho más que yo de esto, que son epidemiólogos y conocen todo esto. El problema, obvio, todo esto tiene que ver con las lucas. Todo es súper caro. Claro. Entonces yo creo que se ha conversado muchas veces. Y tenemos otro dato duro que se fue pero viene. Si tienes sobre 40 años, dice, debes realizarte la mamografía una vez al año. Sí, eso así, un poco lo que conversamos antes. Como que el tiene que Papá ver con Nicolau, la- en el Exacto. Claro, que tiene que ver con la detección precoz, pero en pacientes que son de alto riesgo, que son como que nunca se toca tanto, y eso significa alto riesgo o tener mucha historia familiar, o tener efectivamente una alteración genética que le predispone a tener cáncer de mama, o otras condiciones más raras, por ejemplo, haber recibido radioterapia por otro cáncer cuando eran niños. Eso los pone en mucho riesgo de hacer cáncer de mama y ahí la mamografía no es suficiente. Ese grupo de pacientes se tiene que hacer una mamografía más una resonancia todos los años. Y eso ha demostrado detectar más precozmente. Entonces es importante, esta recomendación de la mamografía es para la población general, pero pacientes que uno calcula que son de alto riesgo, y hay distintas formas de calcularlo,
hay que hacer otras cosas, como una resonancia nuclear magnética asociada a la mamografía. Entonces es importante, esto es una ¿Y la minoría de pacientes, ecotomografía? la gran mayoría de los pacientes no lo requiere, pero eso hay que detectarlas. ¿Y la Entonces, si alguien- ecotomografía, doctor, va ahí? es que la ecografía es un examen que lo que hace es complementar la mamografía. Ya. Entonces siempre van medios de la mano. Si uno mira las guías clínicas, ellos sugieren hacer solo mamografía, pero siempre cuando uno le pregunta a los radiólogos que son más expertos, dicen, mira, la ecografía nos ayuda mucho en muchos escenarios, así que siempre van como medios de la mano. Bueno, seguimos aquí conversando, entonces estamos con Paola Lizana. Sabemos que hablar de cáncer, ¿verdad?, es hablar y salvar vidas, que en el fondo es el objetivo de este programa. Junto con Carola estamos conversando con el doctor Francisco, con Paola Lizana, que es el testimonio que tenemos ahora. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos saber tu testimonio. ¿Cómo te enteras de que tienes cáncer o que tuviste cáncer? Mira, bueno, la frase que tiene el programa, hablar de cáncer salva vida, bueno, me refleja muchísimo porque en mi caso fue una detección por mi parte, digamos, en un autoexamen, ¿Ya? justamente a raíz de una campaña de cáncer de mama que yo escuchaba hablar y decía, hágase su autoexamen, y yo decía, bueno, voy a... Sí, pero mira, desde la ignorancia máxima, desde la... Sin esperar nada, me hago un autoexamen y me toqué un bulto duro, grande, o sea, como que, o sea, tiene que haber sido importante porque de otra manera yo No lo hubieras detectado. no lo hubiese podido detectar. Así que en mi caso no fue una detección precoz, estaba ya un poco avanzado, pero fue así como me lo encontré. Bueno, de ahí de inmediato asistí a mi médico y hicimos los primeros exámenes que fueron solamente necesario una eco y una mamo y ya era. ¿Qué pensaste cuando te dijeron y te dieron el diagnóstico, Paola? Miedo, un miedo profundo, o sea, era como uno relaciona el cáncer con la muerte. Entonces fue decir, yo no me quiero morir, o sea, y era como, yo no me puedo morir. Yo decía, yo no me puedo morir, entonces, tengo muchas cosas por hacer. Tenía ganas de hacer muchas cosas, además que no me sentía enferma. Entonces fui diagnosticada no teniendo ningún síntoma de dolor, ni físicamente. Entonces yo al principio me paralizó un poco el miedo. Y también eso no querer creerlo. O sea, estuve no mucho tiempo porque en mi caso tuvimos que actuar bastante rápido. Yo pedía otras opiniones porque yo esperaba que alguien me dijera, o sea, están totalmente equivocados, y no me decían eso, entonces iba al siguiente doctor, quiero que me diga que está equivocado, y no me decía eso, entonces ya, bueno. Un periodo como de negación, porque cada vez que te decían que tenías y necesitabas Sí. otra respuesta que te dijera que no, ibas a otro Claro, doctor. y yo como que de alguna manera traté de convencerlo a él de que no. O sea, era muy ridículo, pero bueno, yo seguía insistiendo que no. Entonces, pero hoy día mi relación con ellos, y pasa con las pacientes de cáncer, porque los tratamientos son tan largos que tú finalmente generas una relación con el médico y con todo el equipo, ¿no? Sí. Médico, enfermera, quien me ponía la quimioterapia, con todos, una relación de verdad muy bonita en mi caso y muy agradecida porque ellos... De las cosas que conversabas con tu médico, porque a mí me pasa que yo tiendo a entregarle harta información, como que me gusta la parte de docencia, entonces le hago un monito y le explico de qué se trata, el tratamiento, etcétera, y es una conversación larga, Sí. dura una hora, pero al final yo pienso qué es lo que se queda ella con esto. Yo trato como de ser bien docente, pero digo, pucha, yo le dije, o estamos conversando, mira, tú tienes que hacer quimioterapia, y eso, yo pienso, quizás me pongo en lugar de la paciente, digo, está La todo el paciente rato se pensando, fue. se me va a caer el Quimioterapia, pelo, como le digo a mi familia, Sí, como le digo a mi hijo, exacto. como va a ver mi gente, y yo le estoy hablando del monito y la Sí, cuestión, entonces sí. al final, y de hecho me ha pasado, como que digo, oye, le expliqué súper bien, muy contento, y en la otra consulta me pregunta y le digo, pero si lo conversamos, entonces, está Claro. ahí todo, entonces siempre no sé si te ocurrió algo así, como que habláis con tu médico y te acordáis dos cosas y eso que hablaron Sí, muy largo. Sí, al principio sin duda que era así. Mm. O sea, cuando a mí me dicen que yo tengo cáncer y me empiezan a explicar qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a significar en mí,
No me acuerdo absolutamente De nada. de nada. Después, bueno, en mi caso, sí yo quería tener información. Hay pacientes que prefieren a lo mejor no tener tanta información, pero yo en lo personal sí quise tener información, pero sí información de parte de mi médico o del equipo que me iba a tratar. No fui a buscar información en otro lado. Y perdón, ¿cuál fue tu tratamiento en términos de orden? ¿Y qué es lo que más te costó? Mi tratamiento consistió primero la cirugía, la mastectomía, y después sesiones de quimioterapia. Creo que, si mal no recuerdo, hice como 8 ciclos de sesiones de quimio y luego radioterapia. Y hoy día estoy con hormonoterapia. Lo más potente para mí fue la cirugía y la quimioterapia, porque uno tiene también el concepto de quimioterapia como lo que uno veía en la televisión, ¿no? Que lo pasas muy mal, que tu cuerpo se debilita mucho. Entonces, para mí, la cirugía, la quimio y bueno, la caída del pelo que... Eso fue muy difícil. Sí. ¿Y cómo fue todo este tema conversado con tu familia? ¿Cómo les contaste? ¿También recibiste apoyo psicológico? ¿Cómo fue después ya este proceso, cuando ya estaba en tratamiento y todo eso con tu familia? Sí, fui contando, bueno, a mis más cercanos, mis papás y mis hermanos. Fue muy difícil, muy duro para ellos. Yo siempre digo que cuando te diagnostican cáncer no eres solo a ti a quien le diagnostican, es a la familia en general. Y sí recibí apoyo psicológico al comienzo. Después ya sentí que no lo necesitaba y yo creo y siempre digo que mi mejor terapia fue haber encontrado la corporación. O sea, la corporación Yo Mujer me dio toda la cabida o la posibilidad de yo poder hablar libremente sobre la enfermedad, libremente sobre mis temores, porque yo me resguardaba mucho de hablarlo, porque era muy difícil hablar con tu mamá. Claro. Sabes que tengo miedo de morir. Claro. O sea, eso te lo guardabas para proteger a tu familia. En cambio, en la corporación pude hablarlo y también pude sacar el mito de que finalmente el cáncer había sido casi culpa mía. Hay eso de que yo no supe controlar una emoción o no supe llevar bien una pena, entonces por eso me enfermé. Hay mucho de eso también, que yo sentía ese peso. Yo decía, yo fui la culpable de haberme enfermado y tú ya tienes mucho peso que llevar. Claro. Y en la corporación también pude quitar ese mito y saber que no había sido culpa mía. Como dice Francisco, tuve mala suerte. Qué importante, ¿no, Carola? Sí, yo lo de la suerte me abstengo porque siento que no sé si va por ahí, pero a mí no me resuena, pero sí siento que la corporación es una gran ayuda de contención. Absolutamente. Y sí siento que como lo cuentas y poniéndome en el lugar como de colegas de enfermedad, digamos, siento que sí, que estaba súper aterrada. Sí. Y qué bueno que conociste la corporación Yo Mujer, porque en el fondo son expertos en desmitificar todo lo que uno cree, en contener todo lo que uno no sabe que va a pasar. Entonces, qué bueno que te fue de ayuda. O sea, para mí ha sido fundamental y hasta el día de hoy yo ahí, bueno, tú sabes, me has visto en otras cosas con la corporación, voy a estar siempre con ellos porque me ayudaron muchísimo. Para mí siempre fue un antes y un después el tema de la enfermedad. Si bien yo lo llevaba muy bien, muy ordenado, gracias a Dios, cumpliendo los tratamientos y todo, pero siempre sentí que algo faltaba. Y fue la llegada a la corporación, el poder hablar con pares el mismo idioma. Y el que yo llegaba con dudas y otra persona, otra mujer que estaba viviendo el cáncer ya había vivido lo mismo que yo, entonces me bajaba esa ansiedad. Y yo después lo podía hacer con una paciente que viniera recién llegando. Entonces, exacto. Paola, y después, ya cuando te recuperaste, ¿cómo partió tu vida? Porque ya es otro panorama, otro paisaje. Sí. ¿Cómo partió tu vida? Bueno, recuerdo, yo terminé con radioterapia, entonces fue mi última sesión de radio y nada, tomé mi auto y me fui llorando. O sea, fue como, porque, claro, o sea, a ver, estaba contenta, siempre estuve muy agradecida de que mi tratamiento hubiese ido resultando, pero también siempre me sentí muy contenida por el equipo médico, muy contenida por todo el personal médico. Entonces sentía que ya me habían dicho, bueno, ahora ya sigue por las tuyas. Entonces como que me sentía al principio un poco desvalida o desprotegida, pero tenía que volver a retomar mi vida.
pero no era fácil porque había sido un año de dejar stand-by todo lo que yo tenía, entonces no fue fácil, pero bueno, de a poco y muy poco a poco lo fui haciendo. Bueno, interesante y muy importante el testimonio de Paola, ¿cierto? Ya por suerte sin cáncer. Vamos a seguir conversando con Paola, con el doctor Pancho. Se viene otra tremenda invitada también. Pero antes queremos mostrarle un video de mitos y verdades, algo que es bien interesante también de abordar, ¿no? Ahí va. ¿Cuántos mitos que hay? Eso. El mito de que no es posible recuperarse de un cáncer de mama es totalmente falso. La gran mayoría de nuestras pacientes, más del 98% de ellas, se recupera satisfactoriamente del cáncer de mama, y eso especialmente cuando logramos detectar el cáncer a tiempo. Por eso es tan importante los exámenes de detección precoz como la mamografía, que la recomendamos hacer en toda paciente mayor de 40 años de forma anual. Uno de los grandes mitos en el cáncer de mama es la creencia de que la tristeza o el llanto pueden hacer que tu enfermedad empeore y que el cáncer avance. Esto no es real. La tristeza, el miedo, la rabia, incluso la incertidumbre, son sentimientos naturales durante el proceso que debemos aprender a acoger y que el entorno debe aprender a contener. El llanto podrá hacerte sentir aliviada y la tristeza puede ser un indicador de que estás tomando conciencia de tu realidad. Acoge tu propia tristeza y pide ayuda si la necesitas. Y estamos, como les decíamos, con una invitada muy especial. Ella es Betsabe Cisternas, es enfermera y por eso mismo te vamos a llenar de preguntas, Betsabe, para saber cómo es tu proceso, cómo tú estás con el paciente, cómo son los tratamientos y todo lo que tenga que ver con eso. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es importante para nosotros como profesionales enfermeros que nos consideren este camino que tiene el paciente en el cáncer de mama, y con respecto a la corporación tenemos una labor bien bonita de acompañamiento para los pacientes en relación a la educación. El paciente tiene un camino en esto, por lo tanto les hablamos en relación a todo lo que es los cuidados, porque básicamente lo que hace la enfermera es cuidar a otro, ¿sí? En el cáncer de mama. ¿En qué consiste básicamente lo que ustedes hacen con los pacientes? El primer paso, bueno, primero claramente va con el doctor Pancho, como le estamos diciendo ahora, ¿cierto? Y esa es la primera parte. Luego pasan con nosotros, sí, en donde les hacemos una educación a los pacientes. Pero la educación es un camino continuo, porque como decía Paola o como decía Francisco, muchas veces el paciente en este camino se le olvida, ¿sí? Entonces nosotros hacemos el acompañamiento a este paciente desde lo que es, por ejemplo, ir a cirugía, preparaciones, exámenes, ¿cierto? Sí. Luego, mi área, que es la más específica, que es la quimioterapia, ¿sí? Tenemos un área específica también, que es la de radioterapia, y eso va a depender de el cáncer, el tipo de cáncer que tenga el paciente. ¿Cuál camino va a seguir? Depende del tipo de cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hacemos, la labor educativa al paciente, enfocada al paciente y la familia, porque eso es súper importante. El hecho de que el paciente muchas veces se le entregue mucha información hace que se bloquee de pronto, sí, por lo tanto es muy importante que esté acompañado el paciente. Esa es nuestra primera labor, ¿ya? Y en relación a los distintos tratamientos, por ejemplo, en la corporación, el primer taller que parte es el taller de tratamientos oncológicos, por ejemplo, que habla de cirugía, radioterapia, quimioterapia, todo lo que es terapia hormonal, por ejemplo. Y ahí le explican, Betsabe, en el fondo, así como 1 más 1 de todo, es como vas a entrar a la sala de pabellón, te describen, digamos, la experiencia. Exactamente. Hay pacientes, me están soplando aquí en la muela, hay pacientes que en el fondo le sacan los ganglios, por ejemplo, y no te enteraste, o sea, te dicen, pero como que no es relevante, como que, por ejemplo... ¿Por qué se los sacan? ¿Por qué? ¿Por qué te lo sacan? A mí en mi caso me lo sacaron. Sí, en el mío también. Ya hay una cosa física que se nota, que es como una hendidura acá, claro, ¿verdad? ¿Y sabéis qué? Que me lo soplaron, pero de verdad que ahora sí, después de 8 años... Por favor, explíquenme por qué me sacaron el ganglio. Porque no me quedó. Soy una de esas pacientes que de repente te lo dijeron y no se te quedó. O sea, en relación a eso, yo creo que Pancho, en este caso, nos puede explicar mucho mejor. Nosotros, nuestra labor educativa y nuestra labor es de cuidado de pacientes, y en relación a la extracción de ganglios, por ejemplo, sí, es una definición, en definitiva, en relación al tipo de cáncer, el grado de propagación, de avance, en definitiva,
Y tiene que ver con básicamente con eso. No sé si tú me puedes complementar, Pancho, en ese Sí, sentido. yo también quiero saber. O sea, todos queremos saber. Ya, mira, en general, una parte muy importante del tratamiento en el cáncer es la cirugía. Y en ese escenario podemos tener dos tipos de tumores. Uno puede clasificar el cáncer de mama de distintas formas, pero en general son dos tipos. Uno que se llama un cáncer in situ, y se llama así porque un poco está encapsulado, y por lo tanto la probabilidad de que esas células que están en ese lugar se vayan a otro lugar, a los ganglios de envueltas por otras partes, es 0%, eso no existe. Entonces, el tratamiento más importante es la cirugía, y con eso está listo. Pero tenemos otro grupo, que es la mayoría, que se llama cáncer invasor, y que es ahí la probabilidad de que esas células se vayan a otras partes, principalmente a los ganglios, que es el lugar donde más les gusta irse, es muy variable. Y la única forma que nosotros tenemos de saber de que efectivamente ese ganglio está con cáncer o sin cáncer es sacándolo. Hasta hace 20, 30 años la cirugía siempre era sacar todos los ganglios, pero a medida que hemos ido entendiendo cómo es la biología del cáncer de mama, sabemos que en el 95% de los casos la mama drena a un primer ganglio que se llama el ganglio centinela, Sí. que es entre 1 a 3 ganglios. Entonces, el estándar de tratamiento en la gran mayoría de las pacientes es, además de operar la mama, cáncer invasor estamos hablando, es hacer el ganglio centinela. Sin embargo, si es que ese ganglio centinela está comprometido, o nosotros antes de operar estamos 100% seguros porque se tomó una biopsia de ese ganglio que hay tumor, ahí el estándar es otro, y la gran mayoría de las pacientes va a ir a una disección axilar. Ahora, la técnica quirúrgica ha mejorado un montón, entonces incluso pacientes que van a disección axilar y tienen esto es muy importante, que tienen quimioterapia en forma precoz, pueden tener mucha mejor funcionalidad en su brazo. Una pregunta que se me quedó dando vuelta anteriormente, porque ¿se sabe por qué al cáncer le gusta irse al ganglio? O sea, tiene un poco lógica, porque es como el lugar donde va a drenar esta mama. Toda la mama, siempre nosotros tenemos drenaje linfático de todas partes. Hay ganglios en todos lugares, en todos lugares, y nos protege los ganglios contra la infección, etcétera, etcétera. Entonces la mama drena a otros ganglios. Ahora quizás la pregunta es, ¿por qué hay cánceres que le gusta irse no al ganglio, sino que a otros lugares? ¿Por qué algunos se van a hueso y otros no? ¿O por qué unos se van a hígado y otros no? Y eso es algo que se está investigando activamente. Hay algunas teorías, pero todavía no se desconoce. Betsabe, yo no sé, yo creo que aquí sí sabes, tienes la información, que es cuando justamente te sacan los ganglios o el ganglio, hay precaución, hay una cosa que hay que trabajar, que es como el brazo tú no lo puedes llegar y levantar hasta acá, hay unos ejercicios, hay precauciones, ¿cierto? Hay varias cosas que hacer cuando hay resecciones ganglionares, y que es muy importante que el paciente sepa de partida que tuvo una disección ganglionar, porque muchas veces tienen biopsias, por ejemplo los linfomas, y piensan que tienen disección ganglionar. En el caso que hay una resección ganglionar, el cuidado del brazo es importante para evitar el linfedema, o por lo menos para disminuirlo, ¿ya? Sí. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, en el estado hospitalario, poner carteles que al paciente no se le puede puncionar ese brazo, Exacto. no se le puede tomar la presión, ¿cierto? No puede tener una compresión de ese lado. Fuerza tampoco. mucha Exactamente, fuerza. y Para que entonces cuidar el brazo, y entonces no se punciona ese brazo. Porque el cuidado del brazo se mantiene. Se mantiene en el no es que tú termines con la enfermedad y te olvidaste del brazo. El haber quedado sin ganglio Sí. es una condición permanente y cuidado permanente también. Tan importante también, no solamente esto de educar que tú comentas, que tú haces, también lo que estamos haciendo nosotros acá, hablando de la cintura para arriba, hablar de cáncer es sin lugar a dudas salvar vidas, ¿cierto? Y por eso mismo queremos invitarlos a ustedes, a nuestros invitados en el día del primer programa de Carolita, ¿cierto? Estamos muy contentas de poder estar en este espacio, que nos den una reflexión final para la gente que nos está viendo en la casa, que está viviendo esto, doctor. ¿Cuál sería su consejo, su reflexión? Yo sé que el mes de la mama se habla mucho de esto de la mamografía, Iconócete, etcétera, pero poco se habla de esto de que les mencioné antes, que tiene que ver con la prevención. Tan importante y tan barato, cambios de estilos de vida, que coman más sano, que hagan ejercicio, que bajen de peso, que tengan una vida saludable, dejen de fumar, etcétera. Y lo otro tiene que ver con si es que tú piensas que efectivamente tienes un riesgo mayor que la población general de tener cáncer de mama, por tu historia familiar, por ejemplo, que se lo comentes a tu médico y veas si es que hay alguna forma extra de prevenir.
por ejemplo, o hacer un estudio genético eventualmente. Y lo otro tiene que ver con el diagnóstico precoz. O sea, todas las pacientes desde los 40 años en adelante deberían hacerse una mamografía. ¿Betsabe? Gracias. De mi parte, insistir en el tema de la promoción de salud, la prevención, como dice Francisco, la detección precoz, aunque el autoexamen de mama sabemos que no detecta cánceres incipientes, a diferencia de las resonancias, mamografía y todo lo que tenemos de estudio, ¿cierto? Insistir en que la población tiene que conocer sus mamas, tiene que autoexaminarse, hacerse un tiempo para la persona también, porque eso es fundamental y poder de alguna manera no llegar a un estadio mucho más tardío en el cáncer de mama. Y que en ese sentido la corporación también tiene una labor muy importante de educación, porque no solamente se educa a la población enferma, ¿ya? Sí. Sino que también educamos a población sana en todo esto, en el autoexamen, a la familia, a la detección precoz. Yo quiero aprovechar la oportunidad como para mandarle un mensaje a aquellas mujeres que están hoy día viviendo el cáncer de mama, un mensaje como esperanzador, porque es difícil, es una enfermedad que requiere mucho tratamiento, pero también es una enfermedad que hoy día se cura, uno se puede curar, y quiero ese mensaje entregarles a quienes hoy día están pasando por un cáncer de mama y a la población sana, que muchas veces como mujeres postergamos el hacer algunos trámites o cosas en pos de, no sé, la familia o lo que sea, o muchas veces se posterga por el miedo hay muchas mujeres que dicen, no, yo prefiero ni examinarme porque me van a encontrar algo. Pero cuando uno le da vuelta a eso, y si tú le dices, mira, si a ti te detectan precozmente, tu probabilidad de sanar y de sobrellevar esta enfermedad es altísima. Entonces míralo desde ese punto de vista también. Entonces son esos mis dos mensajes. Muchas gracias, Paola. Entonces nos quedamos igual con habla, infórmate y detecta. Muy importante. Esas son las 3 palabras fundamentales. Les queremos agradecer. Muchas gracias, doctor Pancho, Betsabe, Paola, por todos sus conocimientos, su experiencia y su generosidad también para aportarnos en su información y comunicarnos y enseñarnos a todos, muchas gracias. a todos a tener mejor visión de lo que significa el cáncer de mama. Hoy, en Hablemos de la Cintura para Arriba, nos atrevimos a hablar del cáncer de mama sin tapujos. Gracias a los conocimientos de los profesionales, a la experiencia de Paola, pudimos, creo yo, promover la detección precoz del cáncer de mama. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde estaremos conversando sobre el rol, ¿cierto?, y la misión de la corporación que tú conoces muy bien. Yo Mujer, ¿cierto?, con su directorio. También gracias por seguir tan de cerca esta tremenda iniciativa que Walmart Chile y Corporación Yo Mujer han llevado, ¿cierto?, y han levantado con el fin de visibilizar y generar conciencia de la detección precoz en el cáncer de mama. Hasta pronto, entonces, a todas y todos. Nos estaremos viendo prontito. En el próximo capítulo. Y algo muy importante, recuerda, Habla, infórmate y detecta.